diferencia hay una empresa no familiar de una empresa familiar? ¿Cómo podemos determinar si es una familia empresaria? Es porque la toma de decisión, llamando de los dueños accionistas, la mayoría pertenece a una familia. La base de la economía, hablando de México, está en la microempresa. Y la microempresa está sostenida por empresas familiares. Darme cuenta y hacerme las preguntas que muchos nos hacemos en una familia empresaria. ¿La empresa es para mí? ¿Yo soy para esta empresa? ¿Esto es como me veo el resto de mi vida? ¿Cómo se va de la empresa familiar? O sea, es un poco, a lo mejor, no sé si así lo sintieron, pero como lo iban ido planteando, un poquito esta traición a este legado de todos, y con lo que tú nos acabas de contar es... Ay, no te entiendo. Creo que nuestros papás, más que poderlo percibir como una traición, es como yo hice todo esto por ustedes. Es ese amor tan inmenso de decir, ya les estoy dejando el camino hecho. Y estamos ya en el episodio número 6 y hoy tengo a mi gran amiga Karina Orea, que nos acompaña para hablarnos sobre los retos que tienen las familias empresarias y cómo ella, a través de la consejería, les puede ayudar en que esos retos y esos desafíos vayan avanzando para su evolución. Así que no te lo pierdas. Además, estoy segura que nos vamos a divertir porque ella es súper divertida. Te veo ahí. Solo una de cada 10 familias empresarias logran llegar a la tercera generación. Y no necesariamente tiene que ser por falta de amor, sino quizás por algunas pláticas o conversaciones que no se han hecho. Y de eso vamos a hablar hoy aquí. Y por eso está aquí mi gran amiga Karina Orea, que estoy honrada, contenta, feliz de que esté aquí compartiendo conmigo este espacio. Cari. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Honrada, agradecida y feliz de verte también realizando este proyecto y que hoy me permitas compartirte mi experiencia. No, pues nos vamos a divertir y además vamos seguramente a darle a la audiencia que nos ve información. Y me gustaría partir, antes de cualquier cosa, como ir viendo en dónde está el mapa del día de hoy, es ¿qué diferencia hay? Yo sé que vamos a entrar más a la familia empresaria, pero te quiero preguntar, ¿qué diferencia hay entre un negocio que no es empresario, o sea, una empresa no familiar, de una empresa familiar? A ver, básicamente ¿cómo podemos determinar si es una familia empresaria? Es porque la toma de decisión, llamando de los dueños accionistas, la mayoría pertenece a una familia. O sea, el 51% de las acciones pertenece a una familia, ya se puede considerar una empresa familiar. ¿Y sabemos más o menos qué porcentaje de las empresas que tienen familia, o sea, las familias que tienen empresas, más bien dicho, son consideradas todavía como familias empresarias? ¿El porcentaje? Sí. Es altísimo, altísimo. Y además, porque la base de la economía, hablando de México, está en la microempresa. Y la microempresa está sostenida por empresas familiares. Entonces, si te dijera un porcentaje, pues a lo mejor te estoy hablando de un 89%. Sí, me imagino. ¿Y cómo llegaste aquí? O sea, ¿cómo llegaste a este punto? O sea, ¿de dónde viene Karina? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué la hizo llegar a ser consejera de familias empresarias al día de hoy? Te diría que fue un vuelo como el águila. En el que en ese caminar personal de venir yo de una familia empresaria, darme cuenta y hacerme las preguntas que muchos nos hacemos en una familia empresaria. ¿La empresa es para mí? ¿Yo soy para esta empresa? ¿Esto es como me veo el resto de mi vida? Y eso emprendí un camino que me llevó a tomar muchas decisiones en las cuales hemos compartido, vivido, me he caído, y por eso digo como el vuelo de un ave, que de un águila que de repente se tiene que aislar y reinventarse y rescatar todo lo que vivió para encontrarle un sentido. Y creo que entonces eso es lo que me llevó hace 8 años a decir, ya sé por qué tenía que pasar por esto, porque vengo yo de un fracaso, de una sucesión, de una familia empresaria. Pero eso fue más reciente. O sea, tú dices, vengo de mi propia familia, ¿no? Que decidiste tomar un camino distinto por esto que nos comentas ahorita. Pero en ese entre que decidiste salir, digamos, del negocio familiar, a que decidiste
voltear a ver a las familias con negocios. ¿Qué pasó en ese inter? Pasó muchas pruebas. Ok. Bueno, creo que la primera para mí, y a lo mejor se pueden sentir muy identificados varios sucesores o siguientes generaciones que los están invitando a participar en la empresa familiar, que era, esto me hace pleno, me llena hacer esto. Y eso descubrirlo me llevó 9 años. O sea, yo estuve metida en la empresa familiar 9 años. 9 años en la empresa familiar. Así es. Okay. Y es una decisión que, como son tus primeras decisiones de trascendencia, me costó mucho, mucho. Entonces, al haber tomado esa decisión y haberlo aceptado, me acuerdo que me sentía que yo había vivido dentro de una burbuja muy protegida. Y el decidir salir era enfrentarme a una realidad y a una vida que no sabía si estaba preparada. ¿Qué significa? Dudaba de mí, de mis capacidades. Entonces, ¿qué sucede para llegar y hoy que se convierta en una misión? Pues volver a intentarlo y decir, yo voy a salir adelante, entrar a otro negocio, a otra sociedad, vivir la experiencia en esa sociedad, descubrir cosas que me hicieron conocerme más, el afianzar qué soy, quién soy, qué quiero. Y irme descubriendo también como empresaria, ¿no? Porque es bien fácil cuando eres hija del dueño y tú crees que traes en el ADN el liderazgo, pero te vas dando cuenta cuando sales de ese nido que no es cierto, que también hay que prepararse para ser líderes. Claro. Entonces me encontré con muchos desafíos. ¿Qué te puedo decir? Que en ese camino lo que a mí me llevó para que hoy pueda tener sentido lo que hago es que descubrí que antes de esos 9 años yo tenía una frase: ya terminé de estudiar, ya no tengo que volverme a preparar. Después de salirme dije, hay que prepararse. Así, ¿dónde me quedé? Sí, entonces estuve haciendo, diría yo, mi propio plan de estudio para prepararme en diferentes áreas: mental, espiritual, emocional. Y eso mismo me llevaba a preguntarme, y esas preguntas a buscar respuestas desde cómo ser mejor empresaria, cómo ser mejor dueña, cómo ser mejor líder. Y ahí fue donde me fui acercando a programas que me llevaron a descubrir que existían. O sea, yo no sabía. Después de esos 9 años y después de 10 años, descubro que existe el gobierno corporativo, que existe todo un tema de institucionalización, de profesionalización y de acompañamiento a una familia empresaria. ¿Qué diferencia o qué es lo que hace desde tu punto de vista? Que seguramente son muchas cosas, ¿no? Y me vas a decir, no, bueno, es un tratado, pero ¿qué diferencia hay entre aquellas familias que tienen empresas, que logran hacer que sus empresas y sus familias sobrevivan, digamos, a las generaciones de las que no? ¿Qué hace la diferencia? Diría, ¿qué hace la diferencia? Tener una ruta a seguir. No es improvisado, y crecimos así, ¿eh? Crecíamos, claro. Pues, ya no quiero seguir en la empresa, ahora te toca, hijo, y éntrale. Entonces lo hacíamos improvisado. Seguir una ruta. Y una ruta que ya existe, que también cada vez lo vamos conociendo más, que es la gobernanza, ¿no? La gobernanza de una empresa familiar, donde ya te da un camino a seguir de la parte del sistema empresa como de la parte del sistema de familia. Y en ese camino yo siento a veces, no sé si es así, ¿no? Tú dime. Ya voy a meter cizañita, ¿no? Siento a veces que las conversaciones en estos negocios muchas veces se sienten más como una conversación de sábado donde nos reunimos en la familia, o sea, en el negocio, hablando del negocio, que una conversación más de negocio. ¿Pasa eso mucho? O sea, yo siento que a veces se confunden, digamos, los roles familiares, vamos a decir, con los roles ya del negocio. Del negocio. ¿Es común? Muy, muy común. Más bien, no existe esa división. Crecen sin existir esa división. Son etapas donde el fundador o los fundadores van creciendo su negocio y lo que piensan es hacer crecer el negocio. Van entrando la siguiente generación y ahora tienen con quién compartir un tema en común, que es el negocio, entonces se lo llevan también a casa. Entonces crecen así, creyendo que es natural y normal que todo el tiempo estemos hablando de los diferentes temas sin separarlos. ¿Qué tanto eso influye en la dinámica familiar y en la dinámica empresarial? Mira, una forma de poder identificar es que
el fundador, cuando decida que empiecen a trabajar juntos la siguiente generación, le llamamos hoyo negro, que va a haber una crisis. Oh, ¿va? Qué bonito. Y luego viene otro brinco. Cuando ya entraron al negocio, entran como que con esta... vamos a ponerlo así, llegan todavía diciendo, déjame aprender porque estoy entrando y no conozco. Pero luego viene el trabajando juntos, que es, ya sé tanto del negocio que yo ya quiero también tomar decisiones. Uh-huh. Ahí se enfrenta otro hoyo negro, que es otra crisis. Uh-huh. Entonces vamos viviendo saltos, en donde en esos saltos, ese hoyo negro, si no se atienden, es donde esa crisis se puede complicar y en lugar de seguir evolucionando, empezamos a decrecer. ¿Cuál es la tendencia normal? Pues, ¿qué me dijiste de la estadística? 1 de cada 10, se lo recuerdo. 1 de cada 10 negocios. 1 de cada 10 no llega a la tercera generación. Exactamente. Okay. Y fíjate, ¿cómo haces, o cómo se hace, más bien dicho, que las distintas generaciones logren entenderse y construir juntas tanto el legado familiar como un legado patrimonial, digamos? Educación. Uh-huh. Pero no es una educación del colegio, ¿no? No es una educación técnica. Es una educación que nada, a mí no nos habían dicho que hay que formarnos como familia empresaria. Uh-huh. Entonces, como familia empresaria, cada generación uh-huh. necesita tener una educación en tener una inteligencia de negocio. Porque no toda la generación, y menos cuando la pirámide va creciendo de generación en generación, no necesariamente la empresa va a tener cabida para todos. Uh-huh. Pero sí todos pueden llegar a ser dueños. Entonces, necesito una inteligencia de negocio, no una inteligencia de director. Uh-huh. No vas a ir a trabajar. Pero sí posiblemente como dueño tienes que saber cómo cuidar lo que vas a recibir. Necesitas una inteligencia relacional, porque no es lo mismo el fundador tomando decisiones únicas que una segunda generación que ahora tengo que negociar con mis hermanos o una tercera que necesito negociar con mis primos. Entonces necesito desarrollar mi inteligencia relacional. Y por supuesto, hablando como base de familia, la inteligencia financiera. ¿Qué me dicen esos números? ¿Qué me cuenta quiero saber esa historia? No necesito decidir cuánto va a gastar el contador. Necesito entender esa historia para saber cómo va el negocio, ¿no? Entonces, hay como estas líneas que nos ayudan a comprender que la familia también tiene un rol de preparación. ¿Qué es este término que dices, inteligencia relacional? Fue un término que yo acuñé. Ok. ¿Y es? Es porque... vas con la familia empresario, vas con una empresa y te estoy hablando todavía hace unos años, ¿no? Uh-huh. Pasados. Hoy ya está más digerido, socializado. Pero ¿qué pasaba que llegabas y les decías hay que trabajar su inteligencia emocional? Eso no. O sea, aquí son dame números, resultados. Y entonces esa parte de trabajar la inteligencia emocional se hace a un lado. Hoy, ¿qué les digo? La inteligencia relacional es esa capacidad de comunicarte con tus pares, pero también tú, como próximo dueño, tú tienes que cuidar todos tus stakeholders. Uh-huh. ¿Qué es stakeholders? Por los que posiblemente a lo mejor todavía esto no lo tenga tan familiarizado, es que el dueño va a velar por todos los públicos que involucra un negocio. Uh-huh. Clientes, proveedores, colaboradores, gobierno, medio ambiente. Entonces, yo tengo que tener esa capacidad de relacionarme uh-huh. y que para relacionarme, ¿qué necesito? Un desarrollo de mi trabajo emocional. ¿Cómo mantengo un estado de ánimo ecuánime y desarrollo una templanza? Ok. ¿Qué tan difícil, Cari, es que en los negocios, o en las familias con negocios, en las familias... ¿Cómo le llamamos? ¿Familias empresarias? En las familias empresarias, ¿cómo ahorras este legado, digamos, sin quedar atrapado en él? ¿No? O qué tanto cuando quieres innovar, la nueva generación o quien fuera, es como de espérate porque estás traicionando el legado familiar, ¿no? O sea, cuando hablas ahorita de esta inteligencia relacional, yo me pongo a pensar en... Hay muchas veces en que no nos atrevemos, ni siquiera como empresas familiares, sino como familia, a irnos a hacer algo distinto a lo que hizo la familia como tal, ¿no? Si son médicos, todos son médicos. Si son abogados, todos son abogados, etc. Entonces, dentro de ese... O sea, ya hablando de que sí, hay una familia empresaria, ¿no?
cómo se maneja el dejar un legado sin traicionarlo, pero al mismo tiempo innovar sin que se sienta como una traición ese legado. O sea, justo ese manejo en las distintas generaciones. Bueno, a cada generación hay que darle voz. Uh-huh. Y como te decía, prepararlos, porque imagínate que le das voz a una generación que aprendió a mimarse y que todos se merecen. Claro. Entonces, estamos hablando que ya previamente es que hay que educar, hay que formar, porque yo soy parte de una familia empresaria. Luego, cada generación tiene que tener su espacio, a eso es a lo que le denominamos tener su consejo, uh-huh. Y cada generación su propio consejo donde tienen voz. Uh-huh. Entonces, ahí se aprende como generación a llevar una madurez, un entendimiento y una comprensión. Y es como vas a ir transmitiendo también el legado de generación en generación. Y estos espacios son los ideales para generar esa comunicación. Y cuando hay estas diferencias que queremos hacer algo diferente, llámese en el sistema de familia o en el sistema de empresa. Entonces, estos espacios te van a permitir tener ese diálogo para tocar la puerta a la generación que está a cargo, arriba, y poder tener esa comunicación. Mi recomendación y la experiencia que yo he tenido es cuando tenemos ya una familia muy bien preparada, madura emocionalmente, pues es muy sencillo que el presidente del consejo, vamos a decir, de la tercera generación, pida un espacio a la segunda para comunicar porque ahora la segunda está a cargo, o la segunda con la primera, cuando tenemos una estructura madura. Pero si no lo hay, ahí es donde entra la participación que nos invitan a acompañarlos para mediar, para conciliar. ¿Cómo llegan a ti estas empresas, estas familias empresariales? El 85%, 90%, porque puedo decir que sí me ha tocado. El 95 o 90% es porque ya traen un dolor en la familia. Correcto. Ya hay diferencias, entraron los hijos, mi esposa está enojada por cómo yo hago las cosas con mis hijos, los hijos ya están enojados porque papá no me deja tomar decisiones, o ya entraron los sobrinos, y entonces ¿quién va a poner las reglas? Yo o mi hermano, y cuáles son las formas de educarlos si están entrando a la empresa. Entonces, cada generación en ese brinco, cuando ya empieza a afectarles, que les quita el sueño por los problemas que son de familia, es cuando me ha tocado que andan buscando que los apoyemos. Sí, porque yo me imagino, no nada más el dolor en la familia, porque, o sea, yo pienso, ¿qué parte del tiempo de la vida en general de las personas pasan en el trabajo? ¿Y qué otra parte, digamos, en la parte personal? Y si de esa parte personal, vamos a decir, la gran mayoría de ese tiempo es la familia, o sea, estás realmente hablando de que el dolor no nada más es en lo familiar, sino también en lo laboral. O sea, estás hablando que no voy a decir el 100% porque duermen, pero casi que el 100% del tiempo de la vida de cuando están en estas situaciones, bueno, en general, están en dolor. Están en dolor y sí, porque están, como son los mismos actores que también están participando en la empresa, uh-huh. La empresa empieza a tener sus situaciones, sus resultados negativos, llámese en cualquier parte, clima laboral, uh-huh. Económico, empiezan a tener resultados negativos y entonces dicen, ay, algo no está funcionando. Pero cuando yo tengo estas entrevistas con la familia, casi te diría que el 100% terminan abriendo que el resultado de que estén mal en las ventas está bien, pero eso no es lo que más les duele. Les duele que ya tengo problema con el hijo, que mi esposa ya, que yo con mi esposo. Esos temas es cuando ya los abren y dicen, es que esto me está desgastando. Ayuda. Me desgasta. Ayuda. Sí. ¿En qué punto, o es en ese punto, o hay un punto anterior? O sea, si no tuvieran que llegar ahí, ¿cuál sería el punto de profesionalización? Te puedo hablar de ese 1%, 10% que te decía, uh-huh. Que sí me tocó, que son preventivos. Uh-huh. Dicen, oye, ya están entrando a trabajar mi siguiente generación, quiero prevenir todo lo que yo he escuchado que se han metido en problemas. ¿Qué puedo hacer? Y entonces es donde les digo, ok, listo, vamos empezando con ¿qué? Por poner las reglas claras. Uh-huh. ¿Cómo va a ser la relación de la familia con la empresa, de la familia con ustedes mismos y con su propiedad o su patrimonio? Y entonces empezamos a trabajar el protocolo familiar. Y el protocolo familiar, pues, es un documento de común acuerdo donde van a definir todas esas reglas. Okay. Ese sería el punto ideal. Ahora, antes de llegar al hoyo negro,
que mencionabas, ¿hay algún otro punto todavía de alerta en donde los que nos están escuchando, los que te están viendo dirían, más bien decirles, ojo aquí, cuando ya empieza a suceder esto, todavía está este hoyo ahí? Es el momento todavía casi que ideal para empezar con esta profesionalización tanto de la parte familiar como del negocio. Cuando estás involucrando a siguiente generación. En ese momento. Llámese nada más de liderazgo, llámese de entrar a trabajar, de ya empoderar a algunos miembros de la familia. Cuando empiezas ya a involucrar una siguiente generación, hay atención, que hay que poner el piso parejo, porque si no esto a futuro nos va a traer consecuencias o conflictos. A lo mejor me voy a ver muy reduccionista y dime si es así o estoy exagerando. ¿Todo tiene que ver solo con la comunicación? No. Ahí está el reflejo. Okay. La falta de comunicación no me hace saber qué es lo que tiene incómodo al otro. Eso. O sea, me refiero en términos generales, hay cosas generales que tú normalmente dices, esto nunca se dice. Ajá, o sea, a eso me refiero. El sistema de familia, la manera en que se va a arreglar las cosas es hablando. Uh-huh. Entonces, lo que vas a crear es un espacio de diálogo para que cada quien saque lo que pueda estar sacando, porque no tienes idea que te pueden sacar hasta algo de la infancia que hoy está repercutiendo. Entonces, el espacio que vas a provocar se llama comunicación. Uh-huh. Ese es el medio para llegar a... ¿Es terapia, Cari? A veces me preguntan, ¿eres psicóloga? No soy psicóloga. Y sí, ya cuando detecto que es un tema ya de una línea muy dolorosa, muy profunda, muy personal, sí procuro recomendar, ve a trabajar esto en terapia, ¿no? Yo estoy preparada como mediadora. Uh-huh. Entonces, como mediadora tengo varias habilidades para acompañamiento, para contención, para guía, más el enfoque que tengo es de lo que se está abriendo, que está doliendo, cómo lo vamos a canalizar al futuro para un bien común, uh-huh, para que a todos nos vaya bien, para que esto nos resuelva. Entonces, ahí sí me toca, desde esa injerencia, a ayudar a cada uno a visionar diferente, ¿no? Porque esa es la visión. Mi perspectiva es que tú me quieres hacer daño. La realidad es de verdad. Y ya cuando lo volteas a ver y dices, es que él suponía esto. Uh-huh. Entonces vas reacomodando esa realidad con el propósito de que a todos nos vaya bien. Desde ahí es donde yo participo para poder llevar a esa familia a acuerdos donde todos queden en paz. Un proceso normal, me refiero a no normal, más bien común. Un proceso común de acompañamiento desde cero hasta que ya tengan algo establecido, más estable. ¿Cuánto lleva? A corto plazo no es. No, me imagino. Pues estás hablando de generaciones. Y de hábitos. Y de hábitos. Uh-huh. Entonces, no es como voy con el abogado, me hago un testamento, me lo firmas y ya se acabó. No. Es un proceso de cambio, es un proceso de a volver a modificar maneras de actuar. Entonces eso lleva un tiempo. Y yo te puedo decir que mi experiencia es que mínimo vas a empezar mínimo un año, ¿no? Y de ahí, este es un tema que lo voy a poner así. Arranca para nunca acabar. Uh-huh. O sea, los sistemas, el consejo de familia es un órgano que llega a quedarse. Claro. Los que los acompañamos, vamos de paso, uh-huh, pero no vas a cambiar nunca el consejo. Es como tu consejo donde rindes cuentas en la empresa. Claro. No lo vas a quitar. ¿Qué puede hacer? Pues yo puedo definir si lo quiero cada 3 meses, cada 6 meses. ¿O quién lo integra? ¿Y quiénes lo integran? Uh-huh. Es lo mismo con el sistema familiar. Lo que se implementa como gobernanza familiar es algo que llega para quedarse. Okay. Nosotros somos los que vamos cambiando. ¿Quiénes somos nosotros? Su consejero familiar. No es como en la empresa. En la empresa puedes tener varios consejeros. En el de familia, no. En el de familia normalmente tienes a tu consejero familiar. Todo esto que haces, que estás haciendo, que acompañas, que observas, ¿cómo ha modificado tu propia percepción de tu propia familia? ¿Cómo ha modificado? Creo que más me pasó al revés. Uh-huh. Después me di cuenta que cuando decidí que esta era mi vocación, uh-huh, y que esto es lo que quiero hacer,
Porque fíjate que tengo una ventaja. Este trabajo, entre más pasan mis años, más me conviene a mí como trabajo. O sea, me vuelvo más... o sea, es un trabajo que puedo seguir haciendo cada vez que crezco, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, cuando me doy cuenta, volteo a ver a mi familia y dije, claro, ahora entiendo que para dedicarme a esto, yo resolví un tema con mi papá en la familia empresaria. Yo resolví un tema con mi mamá. Entonces, me pasó al revés sin darme cuenta que yo estaba en esa búsqueda de que decía yo, ¿por qué no funcionó esto? Y me buscaba y me preparaba. Fui resolviendo temas en la familia empresaria. Si yo salí a los 9 años de la empresa y dije que no había sido un buen cierre, porque sí terminamos separándonos, mi papá me saca de la sociedad, todo este proceso en el Inter en el que yo estuve preparándome, pues se fueron dando como muchas cosas que fueron arreglándose por las mismas cosas que yo me iba preparando y entendiendo. Simplemente actuaba posiblemente yo ya como diferente, ¿no? ¿A qué me refiero? Ajá. Yo ya tenía una relación distinta con ellos. No iba a juzgar, iba a aceptar. Me vuelven a querer invitar al negocio. Bueno, porque el negocio es de software. Es un negocio que su margen bruto está del 40%, nada malo. Brutal. Entonces, ¿quién no quisiera estar en ese negocio, verdad? Pero me daba cuenta que cuando me vuelven a invitar y dije, pues a ver, déjame ver, eso iba a implicar que yo trajera diferencias con mi hermano, que ahora él es el que está dirigiendo, porque mi papá decía, pues aquí está el negocio, a mi hermana y a mí. Y decía, sí, pero ¿a costa de qué? Si yo ya encontré un camino que me ha gustado, yo pongo primero a la familia. ¿Va? Entonces a eso me refiero, que mi propia vida me llevó a ir tomando decisiones para el bienestar de todos. Y después me di cuenta que efectivamente, como había resuelto eso, hoy daba sentido lo que hacía. Y conclusión, para mí me marcó 2 hechos que dije, lo resolví. Cuando en un viaje que llevé a mis papás para un festejo que él quería hacer de su cumpleaños, me dice, hija, sigue haciendo lo que estás haciendo porque te veo feliz. Ay, qué padre. Entonces fue primero como, mira, sin esperar, ve lo que me dice. Y mi mamá, segundo, me regala un libro donde dice, mujer profesional siendo exitosa. Y yo dije, ya está. O sea, yo no esperaba esto, pero creo que aquí está el respaldo que me han dado los dos, y por eso mi camino es ahora y este. Intuyo, no lo afirmo, con esto que nos acabas de compartir, que seguramente tu salida, bueno, sí dijiste que hubo una separación, pero más allá de la separación fue como quizás, ¿no? Del lado de tus papás, de cómo se va de la empresa familiar. O sea, un poco a lo mejor, no sé si así lo sintieron, pero como lo iban ido planteando, un poquito esta traición a este legado de todos. Y con lo que tú nos acabas de contar es, ya te entendí. Y sí, y creo que hace sentido. ¿En qué aspecto? Creo que nuestros papás, más que poderlo percibir como una traición, es como yo hice todo esto por ustedes. Claro, claro. Entonces, es ese amor tan inmenso de decir, ya les estoy dejando el camino hecho. ¿Cómo que no lo agarras? Sí, ¿qué más quieres, no? Claro. Y por eso la decisión es tan difícil, pero también entendible de parte de ellos. Claro. Pero yo te puedo decir hoy que cuando sigues tu camino de la felicidad te va a ir bien. Y les va a ir bien a todos. Tal cual que hoy tuve el respaldo de mis papás, hoy tiene sentido lo que yo hago, y también, que no lo esperaba, pues la sorpresa es que hace unos años me vuelven a incorporar a las acciones de la empresa familiar, sin esperar nada, ¿no? Sí, claro. Entonces todo se acomoda. Todo se acomoda. Tu historia familiar, el negocio familiar se reacomodó. En el momento correcto, quizás. Cuando tenía que pasar. Exacto. No, yo creo que no trabajé para decir, es que tienen que algún día reconocer y de aceptar. No, trabajé por mí. Descubrí que si yo me sentía plena, era el mejor legado que yo les iba a dar a mis hijos también. Claro. Sigan su felicidad y les va a ir bien. ¿Ha habido algún ejemplo en todos estos que has trabajado? ¿Llevas qué? ¿8 años trabajando? Sí. Ok. ¿Algún ejemplo, sin decir nombres ni el caso en particular, pero algo que te haya movido en lo personal, que hayas dicho, caray, ¿no? Esto, y que te haga replantearte algo para ti? O sea, ¿cómo te pudo haber impactado en lo personal? Mira,
creo que lo pondría más que impactado, reconocer el trabajo de atender a la familia empresaria y en el sistema de familia. Es un trabajo de mucho cuidado, de mucha conciencia, porque cualquier palabra creyendo que no pasa nada impacta mucho en un escenario que tiene tanto en común y tanta fuerza y tanto poder y tanto en juego, ¿no? Entonces es de mucha conciencia. Y yo me caí el 20 de que mi trabajo personal era fundamental para hacer un buen rol ahí. ¿Por qué? Si yo no trabajaba mi parte física y yo llegaba cansada, que porque me desvelé, porque se me ocurrió quedarme viendo una película, no iba a rendir. En ese momento que estamos con una familia, hay mucha fuerza que se maneja y si tú no estás como muy, muy alerta, pues empiezan a ver los dimes y diretes. Entonces, mi parte física era decir, necesito un plan para mantenerme energéticamente, yo le llamo vitalidad. Mentalmente también. Y está demostrado, ¿no? Daniel Kahneman, que ganó un premio Nobel de Economía siendo psicólogo, donde demuestra cómo es que la economía se mueve por las emociones, porque tenemos sesgos cognitivos, ¿va? Entonces, también dije, tengo que cuidar mucho qué meto a la mente, en qué estudio, qué me preparo, porque eso es lo que yo voy a influir en una familia. Y eso me llevó a desarrollar también un trabajo de cero juicios, ¿no? De identificar que estoy para el bien de ellos, no para lo que yo creo que es bueno o malo. También en la parte espiritual, lo que cada quien denomine como espiritual, para mí era muy importante estar en paz. Si yo llego ansiosa, si yo llego con preocupaciones, si yo llego con que la vida es malísima a intervenir en una familia, ¿a dónde los voy a llevar? Entonces, también mi trabajo espiritual era muy importante de encontrar y mantenerme en esa paz, ¿va? Y la parte espiritual, pues es ecuanimidad, templanza. No porque, y sí me pasó, y me ha pasado, pues estás en una familia que hay tanto en común, que hay poder, que hay dinero, que hay dolores desde la infancia, donde por ahí de repente te van a agarrar a ti y van a quererte aventar a ti sus problemas. Y pues he recibido ofensas, claro que he recibido ofensas. Entonces ahí está la importancia de estar tan equilibrado para no engancharte, para tomarlo de manera neutral y canalizar. Porque si no, pues ahí te agarras también. ¿Por qué me ofendes? ¿Y quién te crees para tratarme así? No. Entonces ahí es donde descubrí la importancia del equilibrio en mis 4 áreas: física, mental, emocional y espiritual, para poder realmente acompañar y ayudar a una familia empresaria. ¿Y es el mismo reto cuando se trata de la propia familia? ¿De mi familia? Sí. O sea, me pongo a pensar en las familias, normalmente hay discusiones, ¿no? Con esta nueva visión tuya, vamos a decir, ¿qué tanto a veces te puedes salir un poco de tu centro, vamos a llamar, ¿no? O sea, ¿y te das cuenta? A ver, ¿qué tanto te puedes salir? Somos humanos, soy humana. Entonces, ¿qué puede pasar? Claro que puede pasar, ¿no? Trabajas tu equilibrio, pero puede haber cosas que en tu vida no sabes con qué te vas a encontrar que te puedan mover de tu equilibrio. Claro que sí. Yo considero, yo te hablo a mí, ¿no? ¿A mí qué me sirve? Sí, mi trabajo de mucha conciencia. Entonces, ya logro detectar cuando mis emociones se mueven. Entonces dije, a ver, aquí esto, ¿por qué me está alterando? ¿Qué es? Y yo ya me lo llevo para procesarlo, digerirlo, acomodarlo. Y es una constante evolución. Platícale a la audiencia, porque yo conozco tu historia, ¿no? Y digo, claro, si lo quieres compartir, ¿cómo has aplicado esto? Pues tal cual, tus aprendizajes de vida y de profesión y de espiritualidad y demás con tus hijos. Porque a mí me parece que y voy a abrir este espacio porque no me encanta hablar de solo el género, okay, ¿no? Pero, pues sí, has tú educado, no digo sola, porque no, pero eres una mujer que le toca tomar principalmente la rienda, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo fue esa evolución también al día de hoy, no? Muy buena pregunta. Voy a entrar con esto.
cuando sale, tengo 2 hijos varones. Los saludo. Puro aparador para dama. Ya están en edad. Pero permítanme, o sea, ya les digo como al ombligo a los 2. San altotes, el más grande, Ángel, los 2 estaban en la misma primaria. Y esos hechos me hicieron como que también estar más presente o consciente, ¿no? Por azares del destino, la vida te va acomodando y te va poniendo retos. Retos como cuáles, el proyecto de vida que yo tenía con su papá, trabajamos juntos para darnos cuenta que teníamos destinos distintos, ¿no? Y todo eso se hizo muy cuidado, pero eso hace que ahora yo como mamá voy a traer principalmente la responsabilidad de ellos. Y ellos están todavía en la primaria. Cuando sale el grande, me acuerdo las palabras de la directora, que también es una mujer que voy a agradecer porque los tuvo muy cercanos, los estuvo viendo y acompañando. Y me dice, la maestra de sexto de primaria venía a mí a cada rato a decirme, este niño, de mí te acuerdas que va a ser un niño problemático, va a ser un niño que va a tener muchos problemas en la vida. Entonces, cuando sale de la primaria, la directora me dijo, yo creo en ellos, porque te conozco y he visto lo que has hecho. Y veo que te ocupas no de una calificación, te ocupas del ser humano, que ellos estén bien. Yo quiero seguirte porque quiero saber qué va a ser de ellos. Uh-huh. Fíjate, ahí fue donde dije, ¿qué está viendo? Que le da curiosidad de la formación de ellos. Claro, claro. Y bueno, creo que mi camino fue mucho, les puedo decir que la creatividad fue un pilar fundamental en la crianza de mis hijos. Mi frustración de decir cómo trato a un niño que está viviendo una fantasía constantemente fuera de la realidad. Es que creo que me hacía las preguntas, ¿no? Me hacía las preguntas desde mi propia frustración. ¿Cómo la mamá le va a decir al hijo que no le cree cuando considero que es la persona que más le tiene que dar confianza y seguridad? Pero vivía en un mundo alterno todo el tiempo. Y de verdad se los digo alterno, ¿no? Como un chamaco de 7 años hace que la que lo cuida, mi vecina, la convenza de que está en un equipo de fútbol si su escuela ni tiene cancha de fútbol. O como su maestra me hace llamar a este muchachín que tiene 7 años para decirle que está de verdad sorprendida de que él la convenció que tenía 7 hermanos mayores. O sea, ¿de dónde, no? Entonces ese tema, esas disyuntivas me hacían cuestionarme que me faltaban herramientas. Uh-huh. Creo que también eso, aparte de la parte profesional, me llevó a prepararme en muchas áreas, vertientes, para encontrar respuestas. Uh-huh. Y luego me llega otro chamaco que en su mundo tenía tan claro que iba a querer y que no iba a querer desde pequeño. Entonces, es esta parte de convivir con personalidades tan separadas y yo como mamá llevando la batuta me hizo trabajar mucho la creatividad. Hoy, ¿cómo lo hago diferente? También creo que tiene que ver mucho la dosis de conciencia y de humildad, de humildad porque decidí aceptar y escucharlos. Cuando uno de ellos a sus 8 años fuimos a ver la famosa película de La ladrona de libros. Uh-huh. Y pues el personaje de la niña que es ayudada por una familia alemana, imagínense el carácter de una familia alemana, está enojada la mamá porque la niña se escondía y iba a robar libros de otra casa, pero ella era judía. Entonces, asustada, le habla con una imposición, le grita. Y mi hijo voltea tan natural diciendo, mira, mamá habla como tú. ¿No? Entonces, claro que se requiere humildad y una dosis de realidad para decir, escucha. Ya te vi, Santi. Escucha lo que te está diciendo. Y luego el otro condenado, ya más grande, había pasado una reunión precisamente de una amiga que había ido a la casa, tira el vaso de agua y pues ¿qué haces? No pasa nada, ahorita lo recojo, pero la siguiente semana lo hace él y claro, le grité, le dije ¿cómo se te ocurre? Sí. Pero estos niños ya estaban siendo educados con un nivel de conciencia diferente. Entonces me respondió, me gustaría ser más tu amiga que tu hijo. Sí, es chido ser su amiga, la verdad. Entonces creo que entre aceptar
y voltearme a ver a través de lo que ellos me enseñaban como maestros de vida, el buscar información, cursos, lo que fuera que me diera herramientas, y yo trabajar mucho en mi autoconciencia, me llevó a hacer un plan de vida, y diría de madre, donde probé muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues Ángel, terminando la secundaria, le dio un año sabático. Diríamos, ¿quiénes hacen eso hoy, no? O sea, no es tan común. Y pues tampoco le fue para hacer diversión. Pues nos fuimos a hacer un camino de peregrinaje por más de 3 meses. Estuvimos en España haciendo el Camino de Santiago. Eso me llevó a una conexión con él. Pero antes de eso, yo me di cuenta que con él estaba perdiendo la conexión porque yo trabajaba todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que me ayudó fue ir por él un día al colegio e irnos a comer él y yo. Y como buen adolescente, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué me platicas? Nada. ¿No? Entonces, sus palabras no salían de ahí cada vez que íbamos a comer. Bien, no pasa nada. Dije, algo no está funcionando, tengo que cambiarlo. Y creo que todo esto me ayudó. Como les digo, la creatividad fue fundamental. Dije, pues ahora yo voy a hablar. Que me escuche porque esta hora es mía. Hora que se aguante. Sí. Y eso fue haciendo que yo le compartiera quién era como ser humano. Y de pronto él me cayó, una ocasión de esas, y me cayó y me dijo, ahora me toca a mí compartirte cómo me fue. Y hoy, pues, tú me conoces, tengo una relación muy cercana a ellos, me platican todo, sus inquietudes, sus dudas, sus bonitos días, sus malos días. Ángel tiene un código conmigo, el grande, que cuando quiere nada más desahogarse me dice, quiero que seas mi coach. Cuando dice, quiero que seas mi mamá, ahora sí dime qué me recomiendas, ¿no? Entonces sí, creo que probé muchas cosas, busqué hacer otras diferentes. El chico, cuando lo vi con tal nivel de nobleza, saliendo de la primaria, decía yo, necesito algo que me ayude también en su preparación de su vida. También recibí ese apoyo y ese respaldo de su papá cuando le decía, ¿qué hago? ¿Lo hacemos por acá? ¿Lo hacemos por allá? Y pues fue también una decisión no nada fácil. Cuando le dije a Santiago, te vas a ir a un colegio con formación militar, siendo que no hacía deporte, siendo que él era un artista que le gustaba dibujar, ¿no? Entonces decía, no voy a poder. Y acudí hasta con un proceso de terapia, el papá, él y yo, para que vieran que no que era que le quería hacer daño, quería buscar las herramientas que le ayudaran en su vida. Entonces fueron probándose muchas cosas que hoy ya... pues ya son mayores de edad los dos. Me siento muy en paz y me percibo que están mejor preparados. Hoy está terminando la prepa Santiago. Hace un par de semanas fue el día del cadete y tuve la oportunidad, porque también estoy ahorita presidiendo la mesa directiva de su colegio, y pude estar ahí. Y una de sus maestras me decía, tengo 30 años en el tema docente. Hoy sí percibo que hay muchas carencias en los chavos, hay demasiada información que se están como perdiendo y son pocos los niños que veo integrales. Y su respuesta cuando me lo dijo fue, Santiago es uno de los que veo. Wow, para mí fue, claro. No lo ves, ¿no? Ya no, claro. De repente pasa desapercibido de ti y hasta que alguien te hace el reflejo dices, ok, pues estoy haciendo algo bien. Claro. Estoy haciendo algo bien. Y fíjate, te pregunté esto porque no es casualidad que te hayas ahora o te dediques ahora a acompañar a familias, empresarias o no, pero son empresarias, vamos a decir, ¿no? Yo veo, digo, sin que suene tan literal lo que voy a decir, que tienes esta parte muy equilibrada de maternar. Pero no maternar ni desde la imposición, ni desde no te ahogo, okay. No, o sea, y te dejo, sino como buscando este equilibrio. O sea, no me parece nada raro que tanto tu historia, o sea, de dónde viene quizás esta necesidad del negocio de tu familia, cómo saliste y luego en el tiempo se fue... ¿no? Haciendo lo que rompecabezas. ¿Quién sabe qué pasó en ahí? Y de repente llegas a acompañar, a consultar, a aconsejar a empresas familiares. Y que de cierta manera, o sea, seguramente los perfiles son muchísimos, ¿no? Tanto de las familias como de los que se dedican a hacer este tipo de consejería. Pero que yo creo que sí algo que te pudiera distinguir, Cari, es esta parte como de justo venir de un negocio
familiar que de alguna manera, en algún punto de tu camino, se rompió la relación, ¿no? Uh-huh. Y hoy, además, unir la parte de tu propia familia, de cómo has ido moldeando la familia a tus hijos, y que hoy, estoy segura, ¿no?, que aplicas eso en tus consejerías. Congruencia. Desde la vivencia. ¿Cuál podría ser este símbolo, Cari, que pudiera describir todo esto que has vivido y lo que estás viviendo y lo que ofreces cuando quien sea que necesita este apoyo, este acompañamiento, lo requiere? En un viaje que tuve, que era el sueño de mi papá en su cumpleaños, ir a conocer Nueva York, me traje 2 pinturas que estaban vendiendo ahí en el puente de Brooklyn. Uno era el puente de Brooklyn, y el otro era la Estatua de la Libertad. Donde está mi oficina, arriba los puse. Y hace poco, volteando a verlos, dije, ahí está la definición de lo que yo vengo a hacer. Yo soy el puente hacia la libertad que ellos buscan. Pero yo no lo voy a cruzar, lo van a cruzar ellos. Yo solo soy el puente. Ay, qué bonito, qué bonito. Me encantó. Y este podcast se llama 1810 ideas para el liderazgo. Entonces tú lideras y ayudas, lideras a empresas con negocios, a familias con empresas, a familias con negocios, para que ellos mismos formen sus propios líderes en el tiempo. ¿Cuál sería o serían quizás aquellas ideas que tú consideras que pueden aplicarse obviamente para aquellas familias empresarias, pero que en realidad también pueden aplicarse en la vida en temas de liderazgo? ¿Qué es, en tu experiencia, cuáles son esas ideas que quisieras compartirle a los que hoy nos están acompañando? Para ser dueño de tu destino, diría, como líder, empiezas a liderarte a ti mismo. Uh-huh. Y por eso la parte, como resumí ahorita hace un momento, decía yo, de congruencia. Uh-huh. Sí se nota cuando alguien está siendo integral o cuando alguien te lo está diciendo en palabra, ¿no? Entonces, tomando las riendas de tu vida para ser ese líder, y empezando por ser líder de ti mismo, de tu plan de vida, y posteriormente de lo que decidas elegir. Como dijiste, puede ser de familia empresaria, pero puede ser como individuo. Uh-huh. Individuo de tu propio proyecto de vida, como madre, como padre, como hijo, como empresario, como emprendedor, como ejecutivo. En el rol que juegues, empiezas por ser el líder de ti mismo. Y ese líder de ti mismo yo lo resumiría primero con tu trabajo personal. Y si yo te dijera, ¿cuál sería esa brújula para desarrollarte? Pues esas 4 áreas que a mí me sirvieron. Ten un plan de desarrollo en tu parte mental. ¿Qué le vas a meter a tu mente que te va a llevar a eso que quieres ser? Uh-huh. Un plan a tu parte espiritual, ¿a qué es? Que te lleve a tu paz. Uh-huh. Una parte emocional, un plan emocional para desarrollar tu templanza. Por muy inteligente que seas, la inteligencia emocional, si no la trabajas, es la que te puede sabotear tu propio progreso. Uh-huh. Y además de influir a los demás, ¿eh? Uh-huh. Porque ¿quién va a querer trabajar con alguien que te está gritando o imponiendo? Y esta parte de tu plan, ya dijimos, y físico, ¿no? También tener un plan físico, porque hace un momento tenía una mentoría con uno de los chicos sucesores y decía, yo quiero estar bien hoy o trabajar en la parte física porque yo quiero verme de grande siendo autosuficiente, en una calidad de vida. Entonces, efectivamente es ser líder de ti mismo, empezando por cultivar un plan de estudio en tu parte mental, emocional, espiritual y física. Y todo este trabajo, muy probablemente cuando lo aterrices, pues vas a necesitar de un tercero. Oye, pues necesito desde la parte emocional, o sea, a lo mejor un terapeuta. Uh-huh. Trabaja lo que necesites ahí. En la parte física, pues un nutriólogo, un fisioterapeuta. Pues ahí es donde voy a empezar a armar ese plan de. Esto tendría un fondo, autoconciencia. Uh-huh. Y desde esa autoconciencia me armo, me preparo, me conozco. Y ahí es donde cuando logro esta congruencia, que se los digo en carne propia, como tú decías, habrá muchos, pero creo que esta parte de lograr este autodesarrollo de la congruencia es lo que te hace un diferenciador.
Es lo que te va a hacer que salgas adelante. Uh-huh. Entonces, para mí, ahí sería una brújula de vida que te puede ayudar para desarrollarte y de ahí hacia afuera, pues se va a hacer más fácil el camino que elijas, el rol que juegues. La congruencia, fácil de decir, pero un está trabajo padre. Importante que hacer. Cuando pienses, sientes y actúas igual. Bueno, que lo que piensas es igual a lo que sientes, igual a lo que actúas. Sí. Cari, muchísimas gracias por este día, por estar aquí. Espero que se repita, porque yo creo que tú y yo pudiéramos hacer muchas más pláticas que pudieran ser muy interesantes. Yo te agradezco de verdad que hayas estado aquí y que me hayas regalado espacio de tu tiempo, que siempre está bien ocupada. Nunca me pela. No, gracias. Gracias por permitirme ahora compartirles un poco también de mi experiencia y que eso sirva para que todos los demás también sepan que aunque pareciera que la vida te está poniendo zancadillas, muchas veces más bien te está mostrando el camino que no tienes que seguir y el que tienes que seguir. Porque siempre el camino que te lleva a encontrar tu mejor versión es el que te da paz. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar para quien esté interesado? Bueno, en redes sociales, tal cual como mi nombre, Karina Orea, o orea.k, ahí me pueden encontrar. Mi correo es como el país de Corea, pero con K de kilo, @eviana, y es HEWI latina y ana.com. Ahí está también en mi correo. Y bueno, contigo, que te busquen y ahí está. Igual les ponemos abajo, a lo mejor en la descripción, les ponemos todos los datos de Cari para que la puedan contactar. Muchas gracias. Estoy encantada de haber estado aquí en tu espacio. Muchas gracias, Cari. Y a ustedes les agradecemos también que nos estén escuchando, nos estén viendo. Por favor, pónganos sus comentarios y todo lo que quieran saber de Cari, preguntas, para que ella también les pueda responder. Y si no, pues mientras les mando un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.